Hola a todo el mundo y os damos la bienvenida, Alba y yo, que me llamo Lucía, a este fantástico vídeo que hemos hecho nosotras para que podamos comprender mucho mejor la lección de hoy. Hoy daremos la España entre los años 1902 y 1936. Espero que os guste y disfrutadlo. Bueno, pues vamos a empezar con el reinado de Alfonso XIII. Desde su nacimiento, que fue en mayo de 1886, pues ya fue rey, ya que su padre Alfonso XII había fallecido por desgracia 5 meses antes. Él no podía ser rey debido a su minoría de edad, por lo tanto, la jefatura del Estado fue desempeñada por su madre, que se llamaba María Cristina de Habsburgo-Lorena, en calidad de regente hasta que en mayo de 1902, cuando cumplió por fin 16 años, pues se convirtió en monarca. ¿Cómo reinó Alfonso XIII? Pues lo primero que hizo fue jurar la Constitución de 1876, que inició su reinado personal hasta que el 14 de abril de 1931 tuvo que marchar al exilio al haberse proclamado la Segunda República Española. También no se limitó apenas a ejercer un papel simbólico, sino que intervino activamente en la vida política, sobre todo en los temas militares, gracias a los relativamente amplios poderes que gozaba la corona. El rey inició una serie de reformas políticas, entre ellas la primera, que era para acabar con el fraude electoral del caciquismo, luego la segunda para impedir nuevas órdenes religiosas, la tercera obligatoriedad del servicio militar en tiempos de guerra y la exención en metálico, y la última mayor autonomía administrativa a diputaciones y ayuntamientos. Finalmente no se consiguieron los intentos de reforma que se pretendían lograr. El gobierno español estaba presidido por Práxedes Mateo Sagasta. Estuvo en el poder hasta diciembre de ese año y le sucedió al frente del gobierno otro político veterano llamado Francisque Silvela, líder del Partido Conservador desde la muerte de Cánovas. Este dimitió por las fuertes presiones políticas. La desaparición de los líderes históricos desató la lucha entre las diversas facciones para hacerse con el liderazgo. En el Partido Conservador se enfrentaron la facción encabezada por Raimundo Fernández Villaverde, quien había sucedido a Silvela al frente del gobierno, y la encabezada por Antonio Maura, que en diciembre de 1903 le sustituyó. Por el Partido Liberal, la lucha fue aún mayor, pues había hasta 5 aspirantes, pero ganó el liderazgo de José Canalejas. El resultado fue un debilitamiento de los partidos, aunque el turno no se alteró. El conservador gobernó entre 1903 y 1905 y el liberal entre 1905 y 1907. Sigamos con la situación política y social. El ambiente social era de fuerte crispación, ya que hubo una crisis de 1909 debido al control de la región marroquí del Rif que produjo la Semana Trágica de Barcelona. Luego tenemos el 9 de julio de 1909, en donde los trabajadores que construían un ferrocarril minero en los alrededores de Melilla fueron atacados por unas cávilas rifeñas rebeldes. De ahí, pues 4 o 5 obreros españoles, por desgracia, murieron. Por lo que el gobierno decidió enviar refuerzos desde la península, unos 44.000 hombres, muchos de ellos reservistas casados y con hijos. Esto desencadenó una ola de protestas y el lunes 26 de julio estallaba la huelga general en Barcelona, que pronto se extendió a otras ciudades catalanas. En una semana de disturbios hubo 104 civiles y 8 guardias y militares muertos, y los heridos fueron varios centenares, y se quemaron 63 edificios religiosos, de ellos 21 iglesias y 30 conventos. La represión posterior del gobierno fue de gran dureza, y dicho conflicto le costó el puesto de la presidencia a don Antonio Maura. Vamos ahora con los liberales en el poder entre 1909 y 1912.
Principalmente el proyecto político de Canalejas fue calificado como regeneración democrática, se sentaba sobre una nacionalización completa de la monarquía y su programa de gobierno concebía el Estado como el principal agente modernizador del país. Abordó el problema religioso con la ley del candado, que no consiguió su fin de impedir el aumento de las órdenes religiosas. Después intentó favorecer la negociación entre patronos y obreros, pero no lo consiguió. Abolió los impuestos indirectos sobre los productos básicos y aprobó la ley de reclutamiento. Creó la Mancomunidad de Cataluña, pero a pesar de recibir la aprobación del Congreso no se construiría hasta mayo de 1914. Sobre el problema de Marruecos consiguió en mayo de 1911 asegurar el control de la zona de influencia española en respuesta a la toma de Fez por los franceses. Seguimos con los gobiernos entre 1912 y 1923. Tras Canalejas accedió al gobierno el conde de Romanones, del Partido Liberal, que dimitió en poco tiempo por la división interna del partido. El rey nombró entonces presidente a Eduardo Dato, pero el Partido Conservador estaba tan fracturado como el liberal a causa de que su líder, Maura, había roto con el sistema de turno. Cuando se inició la Primera Guerra Mundial del gobierno, Eduardo Dato decidió mantener a España neutral. El rey Alfonso XIII también estuvo de acuerdo y ello favoreció el crecimiento económico del país. El ejército, mientras tanto, intervenía cada vez más a través de la Junta de Defensa y durante este periodo crece la lucha del independentismo catalán, liderado por Francesc Cambó, quien presionará fuertemente por alcanzar el reconocimiento de Cataluña como nación. Tras la crisis, en 1918 el rey reunió a todos los líderes políticos para llegar a un acuerdo, bajo la amenaza de abdicar, y propuso crear gobiernos de concentración formados por diversos partidos bajo la presidencia de Antonio Maura contra el bipartidismo. Pero duró poco, y esta medida no impidió el fracaso del sistema de la Restauración. Muestra de ello es que entre 1917 y 1923 se formaron 13 gabinetes de gobierno distintos. Se volvió al turnismo entre conservadores y liberales. En 1923 el gobierno de concentración liberal, presidido por Manuel García Prieto, planteó un proyecto para lograr una auténtica monarquía parlamentaria. Pero no pudo llevar adelante sus planes de reforma y de exigencia de responsabilidades porque el 13 de septiembre de 1923 el general Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, encabezó un golpe de Estado en Barcelona que puso fin al régimen liberal de la Restauración. El rey Alfonso XIII no se opuso para nada al golpe. En la dictadura de Primo de Rivera, el rey ya no actuó como monarca constitucional, sino como jefe del Estado de una nueva fórmula política de dictadura con rey. Las causas fue el desastre anual, descrédito progresivo del sistema parlamentario, la radicalización política y la agitación social y la aparición de regímenes dictatoriales por Europa. Las etapas de su gobierno, la primera fue el directorio militar, y la primera medida que tomó el directorio fue la destitución de las autoridades provinciales y locales, que fueron sustituidas por militares, cuya primera misión fue el restablecimiento del orden político por el método expeditivo de declarar el estado de guerra. Se suspendieron las garantías constitucionales, se prohibieron los partidos políticos, censura de la prensa y del derecho de reunión. Se reprimió duramente al movimiento obrero y al nacionalismo catalán. Puso fin al sistema del caciquismo. En 1925 se resolvió el conflicto marroquí tras el desembarco de la bahía de Alhucemas y la rendición de Abd el-Krim, principal dirigente opositor de la resistencia, quien se entregó a los franceses antes de dejarse coger por los españoles. La segunda etapa, llamada Directorio Civil, se creó un único partido inspirado en el modelo fascista. La segunda mitad de los años 20 fue de progreso económico y esto no impidió el incremento de la oposición política y el malestar social. Finalmente, el rey retiró el apoyo a Primo de Rivera e intentó retomar el sistema constitucional. El rey encarga al general Dámaso Berenguer crear un nuevo gobierno que no le resultó nada fácil con los partidos dinásticos. Esto fue llamado dicta blanda. Pasamos a la Segunda República Española. En agosto de 1930 la oposición política firmó el Pacto de San Sebastián con el fin de derrocar a la monarquía. El movimiento no tuvo nada de éxito, pero creció el malestar social contra el régimen.
En febrero de 1931 el rey Alfonso XIII ponía fin a la dicta blanda y nombraba nuevo presidente al almirante Juan Bautista Aznar, en cuyo gobierno entraron viejos líderes de los partidos dinásticos liberal y conservador. Se convocan elecciones municipales el domingo 12 de abril de 1931, que suponía la corona una amplia derrota en los núcleos urbanos, aunque la corriente republicana había triunfado en 41 capitales de provincia. Tras la proclamación de la Segunda República Española, tomó el poder un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, desde el 14 de abril hasta el 14 de octubre de 1931. Fecha en que presentó su dimisión por su oposición a la forma de cómo se recogía el laicismo del Estado en el artículo 26 de la nueva Constitución, y fue sustituido por Manuel Azaña. Y, finalmente, el 10 de diciembre de 1931, fue elegido presidente de la Segunda República Española, Niceto Alcalá Zamora. En el bienio reformista, el gobierno buscó la transformación económica, social y política de España a través de las medidas siguientes. En la primera, trató de conseguir los abusos que los propietarios agrícolas solían realizar en las contrataciones. También se expropiaron las tierras de la alta nobleza. La separación de la Iglesia y el Estado, que incluía la disolución de las órdenes religiosas, entre ellas la de los jesuitas, cuyas propiedades serían confiscadas. Además, se les prohibirían ejercer la industria, el comercio, etc. La reforma en la estructura del ejército, compuesto hasta entonces por un número desproporcionado de jefes y oficiales, implicó la reducción de las regiones militares de 16 a 8 y, por último, la promulgación del Estatuto de Autonomía de Cataluña para constituir un gobierno. Los partidos de derecha aprovecharon el descontento hacia las reformas del gobierno de Azaña y obtuvieron mayoría en las elecciones generales del noviembre de 1933, en las que por primera vez votaban las mujeres. El CEDA obtuvo el mayor número de escaños en las Cortes y el gobierno quedó en manos del Partido Radical Republicano, liderado por Alejandro Lerroux. Comenzaba así el bienio conservador o bienio negro de la Segunda República, que duró desde el noviembre de 1933 hasta diciembre de 1935. Fueron muchos los obstáculos de parte de las fuerzas conservadoras y del ejército. Primeramente, el fallido golpe de Estado, encabezado por el general José Sanjurjo. Luego, los grupos de derecha formaron la Confederación Española de Derechas Autónomas bajo José María Gil Robles. Cobraron fuerzas los partidos de corte fascista, como las Juntas de Ofensiva Nacional, sindicalistas y la Falange Española, creada por José Primo de Rivera, hijo del dictador, y los miembros de estas organizaciones constituyeron grupos paramilitares uniformados con camisas azules. José Antonio de Primo de Rivera tenía muchas características. Por ejemplo, se oponía al marxismo y a la lucha de clases, criticaba el liberalismo y rechazaba el sistema democrático, responsabilizaba al capitalismo de haber provocado una injusta situación social y proponía el liderazgo natural de un jefe que estuviera al mando de un Estado fuerte. En el bienio conservador, el Partido Radical de Lerroux formó un gobierno que necesitaba el apoyo de la CEDA de Gil Robles desde el Parlamento. El nuevo Ejecutivo inició una política de rectificación de las reformas del bienio anterior. La primera de todas fue la paralización de la reforma agraria, con la consiguiente expulsión de las tierras que habían ocupado miles de jornaleros. Luego la interrupción de la reforma militar y designación para puestos clave de militares claramente antirrepublicanos como Franco o Mola, conciliación con la Iglesia Católica y, finalmente, enfrentamiento con los nacionalismos. En 1934 la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno no fue bien recibido por los partidos de izquierda y decidieron tomar poder de forma no democrática, circunstancia que va a desembocar en la Revolución de Octubre.
La revolución triunfó en Asturias, donde las organizaciones obreras ocuparon la cuenca minera, pero Franco tranquilizó la revuelta. En Cataluña, el gobierno autónomo se sumó a la revolución de 1934 y Luis Companys proclamó la República Catalana dentro de la República Española. La Generalitat fue entonces disuelta y los líderes del gobierno catalán encarcelados. Después de tranquilizar la revolución, el gobierno entró en crisis y las diferencias ideológicas y la corrupción en el Partido Radical puso fin a la coalición gobernante y se convocaron nuevas elecciones en febrero de 1936. Y por último, el Frente Popular primeramente era una coalición electoral formada por socialistas, comunistas y republicanos. Consiguió la victoria en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Su programa era continuar con las reformas sociales de 1931, que el anterior gobierno paralizó, y las liberaciones de los presos de la Revolución de Asturias de 1934. Unos 15.000 afiliados en las juventudes de la CEDA se unen a la Falange. Calvo Sotelo pasa a ser el nuevo líder de los conservadores. Izquierdistas y Primo de Rivera hacen que este sea detenido y que las oficinas de Falange sean clausuradas, pero esto no frena ya su situación caótica. La violencia era ahora el método para imponer el discurso tanto en ciudades como en campos. En Navarra los carlistas se rebelan contra el gobierno de centroizquierda pidiendo un golpe de Estado. El 1 de mayo, Día de los Trabajadores, se saltan en los tradicionales ya desfiles de los sindicatos de izquierda, discursos inflamados sobre todo por parte del nuevo líder del PSOE, apodado el Nelly español, Largo Caballero. El 13 de julio, Calvo Sotelo es asesinado por un grupo de policías y pistoleros socialistas en represalia por el asesinato del teniente y militante socialista José Castillo, lo cual precipita los planes golpistas de diversos militares y organizaciones derechistas. El 18 de julio se produce el golpe de Estado por el general Mola y empieza la guerra civil y el comienzo de la dictadura del general Francisco Franco. Y hemos llegado al final de este vídeo. Esperemos que os haya gustado un montón y os damos las gracias por habernos atendido. Hasta la próxima.